Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta nueva temporada de El Discipulado 2.0 y Mentoría. Estamos abriendo el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si tú no has visto la primera temporada, te invito a que vayas a mi página de internet y también a mi canal de YouTube, donde vas a encontrar del capítulo 1 al capítulo 14. Asimismo, también distintos temas de la mentoría en desarrollo humano integral. El día de hoy vamos a hablar del tema dependiendo de Dios en esta primera parte, y en la segunda parte, en la mentoría, vamos a estar hablando acerca de dependencia, independencia e interdependencia. Un poco acerca de qué es la ventana de Johari y algunos aspectos que te van a servir para tu vida práctica. Bien, Juan capítulo 15 es un gran capítulo, creo que es la perla dentro de todo el Evangelio de Juan, que pudiéramos rescatar varias enseñanzas del Señor Jesús. Y como tú lo sabes muy bien, es importante que leas todo el capítulo y que respondas las preguntas que yo te hago. Puedes buscar un cuaderno y allí decir, este es mi cuaderno para el Discipulado 2.0, Evangelio de Juan. Pones la fecha arriba y vas respondiendo las preguntas. Mándame esa respuesta a las preguntas y tengamos una interacción. Juan 15, versículo 1. Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que lleve más fruto. Siempre que Jesús hablaba de la vid, recuerden que Jesús era muy amplio en sus expresiones. Dios en la tierra hablando a la casa perdida de Israel, a las ovejas de su padre que estaban descarriadas. El Israel, su pueblo. Por eso Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que es las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos, los profetas en el Antiguo Testamento muchas veces les hablaron como la vid, otras veces les hablaron como la higuera. Pero también es importante entender la practicidad para nosotros, para la iglesia, para los gentiles. Jesús está hablando y apliquemos todo lo que este contexto nos da como gentiles en el Evangelio del Señor Jesús. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hagamos equipo. Seamos uno y otro. Hay dos grandes doctrinas que los seres humanos siempre hemos estado como en cierta disputa. Una es la soberanía de Dios y otra el libre albedrío del hombre. Y hay quienes dicen, no existe el libre albedrío, solamente la soberanía de Dios y Dios siempre va a hacer lo que le dé la gana. Y otros dicen, sí existe el libre albedrío, el ser humano toma sus propias decisiones y en base a esas decisiones va construyendo su propia vida. La historia de Jonás toma las dos doctrinas y las une en una sola. Dios teniendo un deseo, un anhelo, Jonás diciendo no quiero, Dios levantando todo un maremoto, ¿verdad? Y Jonás arrepintiéndose, no, va y se suicida. Pero allí Dios en su gracia, su misericordia, lo toma una vez más y lo lleva hacia su proyecto que es Nínive. Y Jonás vuelve a enojarse. Entonces vemos la voluntad del hombre y la voluntad de Dios unidas en una sola historia. ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas interpretaciones de un mismo texto? Porque Dios es tan grande, tan infinito y tiene una mente tan infinita, es Dios, que los seres humanos y los grandes teólogos tratan de interpretar a Dios
La mejor manera de conocer a Dios es mediante la Biblia, su palabra. Biblia quiere decir libros. 66 libros. Es una biblioteca que nos habla sobre Dios para conocerlo. Pero la mejor manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, el Verbo encarnado. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque somos lo mismo. Entonces no basta con conocer o estudiar las Escrituras, necesitamos conocer al autor. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo y una comunicación creciente, vibrante, llena de fe, llena de gracia, llena de amor, llena de misericordia en el día a día de nuestras vidas, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que volviendo al texto, Juan 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Primer pregunta, ¿por qué dice que Él es una vid? ¿Qué es la vid? ¿Por qué menciona yo soy la vid? Lógicamente está hablando de la vid, que su fruto es la uva, de donde sacamos el vino. Y recuerden que el vino en el Nuevo Testamento, el símbolo es la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué dice que Él es la vid? ¿Por qué dice que el Padre es el labrador? El labrador es el que prepara la tierra. El labrador es el que dice, allá se va a sembrar, acá se va a sembrar. Esa tierra se ve buena. Preparemos la tierra, sembremos la tierra, cosechemos en esa tierra. Es el que dirige todo. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta. Mas toda rama que lleva fruto, la poda para que lleve más fruto. A veces vamos a entrar en una temporada en nuestra vida en la que necesitamos ser podados, limpiados, en la que necesitamos respirar profundo y tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo que nos poda, que nos limpia. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuál es la palabra? Él es la palabra. Él es el Verbo de Dios. Las palabras de Jesús son vida, son libertad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la palabra activa de Dios. Es Jesús en la tierra. Ahí entramos a la segunda pregunta que quiero que tú respondas. ¿Por qué nos limpia la palabra? ¿De qué manera nos limpia? Yo tengo por costumbre leer las Escrituras. Y cada vez que leo las Escrituras me limpian, me purifican, transforman mi vida, me llenan de fuerzas, me llenan de vitalidad, me hacen conocer más y más a Dios. Verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es decir, pegados a Él, pegados, injertados, unidos. Si una rama de la vid se desgaja, se corta, se arranca, ¿qué es lo que pasa? Se seca y no puede dar fruto. Pero si esa rama está pegada al tronco de la vid, va a reverdecer, porque Jesús es el tronco y esa rama va a tener vida, va a ser podada por el Padre y va a dar fruto. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos limpia la palabra y de qué nos limpia la palabra? Número 5, verso 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí como yo en él, el Padre. Dice, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada, absolutamente nada. Si tú sacas un pez del agua, se muere. Si tú metes a una ardilla al mar, se muere. Porque tienen un hábitat,
tienen un lugar en donde vivir. El hábitat de los hijos de Dios, es Jesús. Y separados de Él, es como un pez que sacas del agua. No podemos vivir. Necesitamos estar unidos a Él, tener una relación profunda con Él. Pregunta número 3. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. La pregunta es esta: ¿en qué debes depender de Dios? Y te voy a hacer otra pregunta allí mismo. ¿En qué depende Dios de ti? Tal vez alguna persona me va a decir, Dios en nada depende de mí. No, sí depende de ti. Porque somos un equipo con Dios. La iglesia, que son personas, que es el cuerpo de Cristo, tiene funciones muy específicas en la tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ustedes son los herederos, coherederos, los que vienen a establecer el reino. Ustedes son los que interceden por otras personas. Ustedes son embajadores del reino de los cielos en la tierra. Nosotros somos los responsables de tomar de la mano al ser humano y a Dios y reconciliarlos. Tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Así que hay muchas cosas que Dios espera de ti y que Dios depende de ti. Pero la pregunta es esta: ¿en qué tú debes depender de Dios? ¿Dios quiere hacer milagros? Sí, pero Dios quiere que tú también hagas milagros. Tú también tienes el poder y la facultad de hacer muchas cosas que Él espera que tú hagas. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quiera y se les concederá. Por eso nuestras oraciones tienen que estar llenas de la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña a orar. Orar la palabra, orar conforme a la voluntad de Dios. Santiago dijo que algunos piden y no saben pedir porque piden mal. Porque piden de una manera inadecuada solamente para el egoísmo. Entonces, la mejor manera de orar es orar conociendo la palabra de Dios y orar la palabra de Dios. Verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Discípulos, seguidores, disciplinados, aprendices. Literalmente es lo que quiere decir. Y allí entramos a la pregunta 4. ¿Qué fruto espera el Padre de ti? ¿Cuál es el fruto del que está hablando? Gálatas nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y tú te lo sabes bien. Deberíamos de saberlos todos de memoria. Está en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué otros frutos está esperando de ti? Piénsalo. Porque Él desea que hagamos frutos, como dijo Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. Que muestren que tenemos una mente transformada. Arrepentimiento es transformación mental, estructural. Cambias tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Dios te dice qué pensar, qué hablar, qué decir. Dios lo hace. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Este amor contemplativo, este amor ágape, este amor desprendido, este amor generoso, este amor que ama no nada más de abrazo y apapacho, sino también de presencia, de tiempo, de recursos, de aquí estoy, de yo te levanto cuando te caigas, que entiendo tu humanidad y te fortalezco con mi divinidad, dice el Señor. Permanezcan. Así que la pregunta número 5 es esta. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? ¿En qué áreas Jesús nos pide que permanezcamos en Él? ¿En qué áreas? Te lo pregunto. Bien, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos,
y permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dijo y habló del nuevo mandamiento. Habló de que Él vino a cumplir los mandamientos, pero Él dijo, un nuevo mandamiento os doy. Yo quiero que me digas cuál es. También le preguntaron, Jesús, dinos cuál es el más grande mandamiento. Y quiero que lo respondas allí. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca del más grande mandamiento? Y dijo que el segundo era semejante al primero. ¿Por qué dijo esto Jesús? Analízalo, saca tus propias conclusiones. Verso 11. Les he dicho esto para que tengan alegría y su alegría sea completa. Jesús quiere que tú tengas alegría, pero una alegría completa. No la alegría del momento, sino la alegría de la plenitud de la vida. La alegría que permanece. La alegría que no tiene nada que ver si tengo o no tengo. No, la alegría que es intrínseca, profunda, espiritual, psicoafectiva, emocional, de que estamos enteros emocionalmente, que hemos crecido, que hemos superado lo que traíamos nosotros de nuestra infancia, ausencias, presencias nocivas, y cómo ahora nosotros hemos crecido intelectualmente, personalmente, hemos buscado la erudición en algún área de la vida. Porque si Dios es erudito, podemos imitarlo, podemos aprender de Él y buscar concienzudamente hasta saber cuál es el meollo del asunto, en ese asunto de tu competencia, en ese asunto en el cual tú debes conocer y saber a qué viniste al mundo, qué tienes que cumplir. ¿Qué espera Dios de ti, de tu proyecto personal de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¡Wow! ¿Cuántas cosas, verdad? Verso 13. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande. Verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, lo que yo les mando. Verso 15. Ya no les llamaré siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos porque todo lo que mi Padre oí decir les he dado a conocer a ustedes. Ahí entramos a la pregunta número 7 y es una pregunta muy personal. ¿Cómo se escogen los amigos? ¿Cómo los escoges? ¿Te fijas que Jesús no les dijo a la primera, ustedes son mis amigos? Porque la amistad es algo que va creciendo. La amistad es algo que se va madurando. Vamos siendo bien sinceros, vamos siendo bien conscientes, vamos siendo bien concretos, vamos siendo bien congruentes con lo que queremos, lo que somos, lo que hablamos y lo que somos en lo profundo. El carácter es lo que verdaderamente soy. Mientras que lo que opinan los demás o lo que ven los demás es solamente mi proyección, lo que yo quiero que ellos sepan, pero el carácter es el crecimiento real y verdadero, crecer en mi identidad personal. Entonces, ¿cómo escoges los amigos? Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Ya vamos a pasar a otro nivel. Ahora ya no les voy a llamar siervos ni discípulos, les voy a llamar amigos, porque he abierto mi corazón. ¿Con quién abres tu corazón? ¿A quién le cuentas lo que te duele, por lo que sufres, lo que te hace sonreír, lo que te desagrada? Qué importante es tener amigos. El verdadero amigo se muestra amigo. Y hay un amigo más cercano a veces que un hermano. Así que ahí está. Pregunta 7, ¿cómo se escogen los amigos? Verso 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él te escogió para ser su amigo. Qué gran responsabilidad, ¿no? Y los comisioné para que vayan y den fruto y que sea un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Qué gran capítulo 15 de Juan que estamos estudiando. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Otro gran tema. Verso 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes el mundo me aborreció a mí.
Si fuera del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Dice, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Dios en su palabra nos dice qué es pecado. Y Jesucristo nos revela el pecado, nos habla del pecado, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios el Padre. Y arrepentimiento no es solamente sentir dolor por el pecado. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y buscar, no pecar, no por fuerza de voluntad, no voy a pecar, no, sino por la guianza del Espíritu Santo, por la gracia del Señor Jesucristo que nos levanta. Y cuando peques, tienes que hacer una oración más o menos así. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Él me limpia, Él me perdona y Él me da fuerzas para caminar y andar haciendo su voluntad. Y a partir de hoy me fortalezco en el poder de su fuerza para no ser vencido por ninguna tentación. Porque las tentaciones te quieren desviar del rumbo, del camino, de tu destino, de tu proyecto personal de vida. Pero si tú te alineas a la voluntad de Dios y te paras firme en esa voluntad, vas a llegar muy lejos. Vas a alcanzar el gran proyecto que Dios tiene para tu vida. Bueno, pues ahí está este capítulo, que es el capítulo 15. Preguntas. 1. ¿Por qué dice que Él es la vid y el Padre el labrador? 2. ¿Qué nos limpia? ¿De qué nos limpia la palabra? 3. ¿En qué debo depender de Él y en qué Él depende de mí? 4. ¿Qué fruto es el que espera el Padre de ti? 5. ¿Qué es permanecer en su amor? Y áreas en las que debemos de permanecer. 6. ¿Cuál es el nuevo mandamiento del Señor? 7. ¿Cómo se escogen los amigos? Ahí están 7 preguntas que te van a servir mucho en este estudio inductivo del capítulo 15. Nos vemos la próxima semana y ahora vamos a entrar en la mentoría.